Colombia está en un punto geopolítico privilegiado. Tiene dos mares, tiene vínculos con Centroamérica, directos con Panamá, tiene vínculos con el Orinoco, parte del Amazonas, tiene toda la zona andina. Por lo tanto, es un conjunto de riquezas naturales que son evidentes, que saltan a la vista. Y eso tiene importancia también porque siempre hay intereses extranjeros metidos en esa esquina del mundo. Y yo creo que eso puede contribuir a explicar un poco una violencia que dura 50 años y que no ha mermado un día. Nosotros tenemos una semilla de rebeldía muy grande contra los poderes que tratan de unificar, homogeneizar ese conjunto de intereses regionales o intereses locales. Eso tiene algo de político, pero tiene algo, digamos, de cultural, como reacción contra imposiciones autoritarias. Últimamente, es decir, a partir de los años 80, el problema de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos han jugado un gran papel, han mantenido una gran fuerza militar detrás del ejército, de la policía colombianas para hacer la guerra contra las drogas. Science à présent. Gilles Éric Serralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen, vient de publier dans une revue scientifique américaine une nouvelle étude sur le... Hélas, cet herbicide, à des doses infinitésimales, va pénétrer nos cellules lorsqu'il est, par exemple, dans les rivières, dans les légumes, vous savez aussi dans les OGM, et il va pouvoir avoir une action triple. D'une part, il va éclater les cellules petit à petit, d'autre part induire des enzymes qui vont disséminer la mort, le suicide des tissus, et ensuite il va aller jusqu'au noyau et étouffer les cellules dans leur mécanisme de respiration cellulaire. Y entonces, ¿qué es lo que el Estado nos está haciendo en este momento? Quiere acabar con los indígenas, porque eso es lo que vemos en este momento, porque con la fumigación nos está trayendo esas enfermedades. Contaminación, tanto como en el río y el medio ambiente. Los problemas de salud, el problema de las malformaciones fetales y sobre todo un problema que se nos viene encima, que es el problema del desplazamiento. Los campesinos van a empezar a salir porque ellos no tienen cómo sostener a sus familias. Lo primero que muere una guerra es la verdad. Y en esos territorios no siempre lo que le dicen a uno es cierto. O lo que dicen en versión oficial, lo que dicen los campesinos, los que dicen los comerciantes, no siempre es cierto. La fumigación es una forma de desplazamiento de la población. Es sacarlos de las zonas, es divorciarlos de la guerrilla, ¿no es cierto?, para poder golpear a la guerrilla más fácilmente. La tesis esa de que la guerrilla vive con relación a la población civil, como el pez en el agua, la teoría de Mao Zedong y de Che Guevara, tiene una respuesta estratégica en lo militar. Quitémosle el agua al pez para que el pez se muera. Y entonces quitémosle la población civil con una otra fórmula, sobre todo con el terror, para que la guerrilla quede sola y se liquide. Hamid Karzai le dijo a los americanos: las fumigaciones a los cultivos de amapola me están poniendo a la población rural con los talibanes. Yo no puedo seguir con esto. Tenemos que detener el programa de aspersión. ¿Qué dijeron los americanos? Creo que fue en el 2003. Listo, paramos el programa de aspersión. No hubo una nota del Departamento de Estado protestando por la detención de las fumigaciones en Afganistán.
En Colombia no ha pasado eso. En Colombia básicamente tenemos mucho más evidencia de la que había en Afganistán en ese momento. Tenemos muchos más daños, el daño sobre la salud, el daño sobre el medio ambiente, lo mismo que pasaba en Afganistán de poner la población rural con grupos armados, al lado de los grupos armados ilegales, y seguimos con el programa de aspersión. ¿Quiénes son los mayores depredadores del medio ambiente en Colombia? Los cultivadores de coca. Porque para cultivar, usted tiene que, para cultivar coca, usted tiene que depredar. Primero, la coca tiene un nombre en mi idioma, pues se llama Esh, y yo creo que la coca siempre ha sido la pervivencia y la sabiduría para nosotros desde la primera era del comienzo de aparecer los indios aquí en América Latina. Me siento muy cómodo hablando de glifosato, porque es el plaguicida de más amplio uso a nivel mundial. Y esto es fácil de corroborar. Es decir, habría que aplicar el producto solo, ¿me entiendes? Es decir, tendría que bañarme en glifosato puro. E incluso así no tendríamos niveles de toxicidad, ¿no es cierto?, altos. Es un producto en el cual, te digo, yo me atrevo y soy capaz, y delante de las cámaras, de meter la mano adentro de un envase de glifosato. Después que hubo la fumigación, fiebre, enrojecimiento en la piel, picazón, después apareció la hinchazón y luego aparecieron las ampollas. Hay una gran cantidad de evidencia que demuestra que sí es seguro para usar, incluso en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. No estamos hablando de la agricultura de los Estados Unidos o del uso de ese herbicida para la jardinería, como nos han querido hacer creer algunos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos cuando defienden el glifosato. Estamos hablando de una operación de guerra. Llevamos 35 años y somos el único país del mundo que permite que se lancen químicos desde el aire como bombas. ¿Qué le dicen esos ruidos que estábamos escuchando hace un momento? Esos helicópteros, ¿qué piensan? Me colocan los pelos de punta, me da nervios, me da rabia, me da ganas de empacar las maletas y saber por dónde voy. Todos los sueños y las esperanzas se le acaban. We have seen that the narcotics traffickers hate aerial eradication, and the enemy is saying they hate the spray. They're avoiding it, they're moving away from it. They shoot at the airplanes, they do everything possible to prevent air eradication because they know it's effective, they know that it has hurt their bottom line. La gente está en medio de un círculo de guerra en el cual no tiene derecho ni siquiera a decir, hey, yo soy ciudadana y tengo derechos a decir, ya que aquí estoy en el medio de una situación de guerra que me afecta, que me impacta, y toda esta guerra definitivamente está sobre los campesinos y campesinas. Hay que ver que esa guerra contra las drogas en Colombia significa una guerra contra los campesinos. Eso es fundamental entenderlo. Nos parece nefasto que una población que en toda su historia ha sido tan tranquila, la gente pacífica, lo único que reciba del gobierno son esos dos regalos, que es escuchar las ráfagas de los helicópteros artillados, mirar las avionetas unas tras otras fumigando las quebradas, los esteros. Y entonces perfecto, ellos fumigan lo que así sea pasto, así sea rastrojo. ¿Y cuánto le pagan a un piloto de esos? Fuera del líquido, del glifosato, para fumigar. ¿Por qué no lo envían acá? ¿Para quién? Para el campesino, para que él no cultive eso. El campesino es capaz de dejar eso, pero a cambio de un sustento que le dé lo mismo. Y estás como se dice, estás viviendo una guerra que no es tuya, estás viviendo y justificando, siendo el que justifica la guerra de los otros.
Acá se conocía la coca como algo de mafia y la mafia significaba muerte. Pero, digamos, no sabía en qué consistía la mafia o en qué consistía la coca. Se pica la hoja, ¿sí? A continuación, si son 7 arrobas, se le echan 24 litros de agua. En esos 24 litros de agua pues van los químicos que le van a echar. Nitrón se le echa 1,5 litros. Y de cemento se le echa más o menos 4 libras para las 7 arrobas. ¿Cuál era el secreto del asunto? Era que el tránsito, el paso de la hoja de coca a la base de coca era un secreto escondido. Es decir, los campesinos no sabían hacer eso, no sabían convertirlo en base, y menos en cocaína. Eso era un proceso monopolizado por la mafia. Inclusive se hacía en zonas escondidas. Pero finalmente, como había químicos que hacían esta producción, vendieron el secreto, las fórmulas para hacerlo, y poco a poco se fue generalizando. Y de soda cáustica se le echa una tapadita que equivale como a 20 gramos más o menos. Eso es solamente para que la gasolina coja la mercancía. Y después, para apartarle la mercancía a la gasolina, ya no se le echan sino por ahí de 10 a 15 centímetros de sulfuro. Al romperse ese monopolio sobre el proceso, se democratizó el cultivo. Es decir, ya la gente podía cultivar por la libre y producir su propia base sin necesidad de apelar a los que sabían o a los hacendados, que eran los que producían en grande proporción. Pues porque yo sabía que eso era un delito, no entonces no. Pero viendo eso que ya no se le iban las pataneras, nada, pues yo le digo al hijo, sembremos, todo el mundo está sembrando y nosotros qué. Pues nos fuimos a sembrar. Muchos de los campesinos que cultivan la coca en esos territorios no lo hacen de manera voluntaria. Les imponen el cultivo y le imponen incluso la cantidad de cultivo a producir, de tal manera que el campesino tiene dos opciones: o siembra, o se muere, o se va. La coca, ¿no es cierto?, cultivada por los campesinos, tiene un mercado seguro, un precio fijo, que no tiene ningún otro producto. Es también el acceso al crédito, porque los que compran les adelantan dinero. Esto es una región bastante irónica de la vida, una riqueza exuberante, unos ecosistemas estratégicos, la biodiversidad es su mayor expresión, pero paralelamente existen los índices más grandes de pobreza de Latinoamérica. Son pobres, son mal pagos, ellos no tienen ingresos importantes y grandes con la producción de la coca. Estimamos que por persona en la familia se gana más o menos $1,000 por año a cada miembro de la familia. Entonces una familia de 5 personas gana algo como $5,000 al año. Estamos hablando de un ingreso que está abajo del salario mínimo en Colombia. Para los campesinos el problema siempre ha sido social y económico, de falta de oportunidades. Para el gobierno siempre ha sido un problema de guerrilla, de que estos son solo cultivadores de coca, y hay un estigma, podríamos decirlo, grande sobre estas poblaciones. It's a myth to think that all coca cultivators in Colombia are poor campesinos who have no other form of viable livelihood. That's true for some, but it doesn't paint the whole picture. So a lot of this is, very, very cynical, intentional effort by organized crime to find new areas and to bring people in to do that work for them. Yo planteo ahí una contradicción. Pues ¿cómo que no puede sacar, digamos, una yuca? ¿Cómo que no puede sacar un cultivo de plátano, un cultivo de tomate, un cultivo de cebolla? Y si puede sacar la hoja de coca para procesarla a base de coca y después vendérsela a estos grupos y convertirlas en clorhidrato de cocaína. Entonces hay una respuesta para mí totalmente ilógica. Los campesinos han apelado a la coca y a la marihuana
por unas dificultades económicas, por unas dificultades del mercado. Le voy a dar un ejemplo. Llevar 20 cargas de maíz desde una zona de colonización hasta un mercado vale muchísimo más que llevar un kilo de coca. El campesino cultivador es un obrero que produce la materia prima de esa multinacional que se va a exportar a Europa o a Norteamérica y que hace parte pues de un negocio. Y lo mismo sucede con algunos otros miembros de la misma organización que no son guerrilleros, pero por ejemplo manejan la parte financiera. El problema no es de nosotros, el problema viene de allá. Enemy number one in the United States is drug abuse. Nosotros la cultivamos y al extranjero llega para... Drugs are menacing our society, and by next year, our spending for drug law enforcement will have more than tripled from its 1981 levels. Los gringos se la meten al cerebro. Our 1990 drug budget totals almost $8 billion, the largest increase in history. Our outrage against drugs unites us. Desde los pobres hasta la sociedad. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. I think there are a couple of things that were at stake from an American perspective that came to bear at that time. Narco-trafficking. We were in a phase where narcotics were flooding into the country. No se puede decir que en Estados Unidos hayan estado en guerra porque no han estado en guerra. Han estado en una cosa de prohibición muy costosa en términos sociales, en términos económicos, en términos de sacrificios de la juventud norteamericana, y donde ha habido guerras en Colombia y en México y en Centroamérica, donde sí ha habido verdadera guerra y decenas de miles de muertos. La guerra no ha sido en Estados Unidos, ya la declararon, pero la guerra ha sido en Latinoamérica. Y a Colombia antes del 94 era un país de tráfico, es decir, cuando uno mira las cifras de cultivos ilícitos, Colombia tenía más o menos 40.000 hectáreas, y entre Perú y Bolivia tenían 160.000 hectáreas, más o menos, 200.000 hectáreas en el agregado de la región andina. Cuando el gobierno Fujimori decide cerrar entre el 92 y el 94, lo que se conoce como cerrar el puente aéreo que conectaba las zonas de cultivo en Perú con las zonas de procesamiento de la base de coca en clorhidrato de cocaína en el sur de Colombia, hubo escasez de hoja de coca en cocaína que Pablo Escobar estaba comprometido a ofrecer en el mercado norteamericano, y los cultivos migraron a Colombia durante la segunda mitad del 90. En las selvas colombianas nos internamos con mis amigos, buscando que la suerte un día nos cambie. Y así de pobres algún día salirnos. Y en ese mismo momento estaban pasando dos cosas adicionales. Uno, la caída del bloque soviético un poco antes, y dos, la caída de los carteles del narcotráfico de Cali y Medellín. Y ese es un vacío de poder que aprovechan las FARC y los paramilitares para meterse de lleno en el negocio. Y ahí entonces vemos la tasa de homicidios se dispara, extorsión, secuestro, el gobierno Samper con todos los líos de financiación del narcotráfico, las FARC empiezan a controlar más o menos 200 o 300 municipios del país, empiezan los ataques terroristas a la infraestructura, y eso básicamente lleva a que el gobierno Pastrana, para solucionar una situación prácticamente caótica, un país en caos, que muchos internacionalistas estaban llamando un estado fallido, decide negociar con el gobierno Clinton el Plan Colombia. Es básicamente este programa de intervención para esos dos componentes que te decía, reducir la oferta de drogas y mejorar las condiciones de seguridad. Con este acuerdo, Colombia se habrá convertido en el tercer receptor más grande a nivel mundial de la asistencia norteamericana. Damos inicio al Plan Colombia. El documento inicial de Plan Colombia, como se planteó entre el gobierno Pastrana y el gobierno Clinton, es un documento en donde el Plan Colombia tenía dos objetivos: reducir la cantidad de drogas en 6 años en un 50%. Es decir, a 2006 debimos haber visto la producción potencial de cocaína reducida en 50%. No lo vimos. La producción potencial de cocaína en 2006 era exactamente igual a la que había en el 2000. El temor de los narcotraficantes, de los cultivadores, es la fumigación aérea. Ese fue el gran éxito del Plan Colombia. I think the reason Colombia
with U.S. support, continues to engage in aerial eradication is because it works. I mean, the facts speak for themselves. Si el año 2000, cuando se inició el Plan Colombia y las fumigaciones con glifosato, estábamos en 161.000 hectáreas aproximadamente. En el año 2010 se redujo a 60.000 hectáreas, entre 40 y 60.000 hectáreas. Pero la evaluación, no hay un solo proceso todavía, a pesar de todas esas cifras que usted nos está dando. No, pero tenemos pleno conocimiento, tenemos plena información, estamos haciendo los seguimientos adecuados, dijéramos, observando todo este proceso del desmonte imperceptible de la lucha contra el narcotráfico. Nuestra evaluación, la evaluación que nosotros mismos hicimos, es la más, si quieres, conservadora, la más positiva sobre el programa de aspersión, y lo que sale de esa evaluación es que por cada hectárea que tú fumigues con el programa de aspersión, los cultivos de coca se reducen en más o menos 0.04 hectáreas, es decir, una efectividad de más o menos 4%. Uno de los grandes problemas de Expost, después de haber analizado el Plan Colombia por muchos años, es que donde se asignaron gran parte de los recursos del Plan Colombia fue donde más daño se hicieron, donde más daño colateral se hizo, que son los programas de aspersión con glifosato. Ese es el glifosato. ¿Este viene también donado por los Estados? Sí, señor, ese es donado por la Embajada Americana. Entonces contamos con el glifosato y el Cosmoplus, que es un coayudante. Esos son los dos químicos que utilizamos, glifosato y Cosmoplus. Again, if you could kind of abstract yourself and pretend you're a Martian, looking at this is just kind of unimaginable. I mean, the number of people in Colombia killed by U.S. tobacco is way beyond the number of Americans killed by Colombian cocaine. If you go to a country like China, it's astronomically more. Okay, do they have a right to come to the United States and carry out chemical warfare in North Carolina and Kentucky because they have a tobacco problem and it's coming from here? Yeah, I mean, you can't even speak the words. Yo creo que la fumigación es una política que hoy tiene muchos más costos que beneficios, inclusive para el Estado en relación de la lucha contra el narcotráfico. Esa no es una política eficaz ni es una política que resista siquiera análisis económico, más allá de los costos sociales que efectivamente los tiene. Eso conlleva sin duda un aumento del gasto militar en comunidades que no han visto otra cara del Estado, comunidades a las que podría uno comparar con la aseveración de Gabriel García Márquez en sus 100 años de soledad, que solo han visto al Estado cuando han llegado las tropas estatales, pero no han visto la inversión social. El valor de la hoja de coca en una hectárea en un momento del tiempo es $400. Es decir, cuando tú logras, mediante aspersión, eliminar la hoja de coca en una hectárea, le estás quitando a estos grupos criminales $400 del bolsillo. En otras palabras, la aspersión no le hace cosquillas al negocio del narcotráfico en Colombia, mientras que la interdicción sí lo golpea mucho más fuertemente. La fumigación a través de las avionetas, pues, no ha dado resultado porque el gobierno no ha querido que dé resultado. Se fumigó incluso sobre la selva directamente, son muchos los casos también documentados en el país, y por eso nosotros decimos que a veces la fumigación se aplicaba como un castigo. Eradicating coca using aircraft is far safer, far more efficient, and less costly, and less dangerous, you know, to personnel, Colombian and U.S. personnel, than manual eradication. La erradicación por aspersión tiene menos riesgos para la vida de las personas que participan en ella que cualquier otra herramienta. La erradicación manual nos termina generando una cantidad de muertos y heridos. Nuestros policías, los erradicadores manuales, que son campesinos también, que van a erradicar, resulta que encuentran esos campos minados y han perdido sus piernas, han perdido sus brazos, han fallecido. Entonces también la aspersión termina siendo una herramienta que genera una eficiencia más alta, pero también que protege la vida de quienes están en esa lucha, y esos derechos son muy importantes también. El primer plan de manejo ambiental
que construyó una auditoría ambiental contratada por la misma Dirección de Estupefacientes. En el año 94 recomendaba que el avión en el momento de asperjar no podía tener una altura superior a los 10 metros. Si uno se va a los campos de Colombia sabe que esto es imposible y que nunca se hizo de esa manera. Hay unos métodos muy juiciosos de cómo se define el tema de dónde se opera. Y eso lo que significa es que hay unas fotos satelitales y hay tecnologías que permiten, en conjunto con Naciones Unidas, identificar dónde hay cultivos de coca. Y solo en esos sitios se actúa. Eso no es que cualquiera llega y nos dice, allá hay un cultivo, y entonces nosotros decidimos si nos vamos y erradicamos o nos vamos y lo asperjamos. Qué fumigada tan brava esa fue. Esa fue la propia. Esa fue. Mire, esa fue. Aquí nunca han hecho esas pruebas, no han hecho esas tomas, ese muestreo y fumigan indiscriminadamente contaminando las fuentes hídricas. Segundo, tenemos una gran dificultad que la policía antinarcóticos hace de juez y parte. Es decir, ellos mismos fumigan, pero también ellos mismos con un equipo multidisciplinario deciden si indemnizan o no cuando fumigan los cultivos de pan coger, los cultivos ilícitos. Eso es decirle es como decirle a los paramilitares, vea, ustedes asesinaron una víctima, ¿la van a reparar, sí o no? Lo que la fumigación hace como parte de la estrategia antinarcóticos es castigar poblaciones que se juzgan desleales al Estado. Pues sí, yo perdí el cultivo porque llegaron la avioneta y arrasaron con todo. Esa fue la primera vez que fumigaron, ¿no? Y volví y le sembré. Como a los 3 meses volvió otra vez la avioneta a fumigar. Pero la sociedad pues se queda, digamos, con la candidez del discurso del campesino que dice yo tenía cacao y me asperjaron, pero no cuenta que tenía cacao y tenía coquita entrelazada, que tenía cacao en lo visual, pero tenía coquita escondida, pero que la tenía no porque a él se le ocurriera o porque fuese muy inteligente, porque obedece instrucciones de una mafia internacional que tiene la capacidad de movilizar su capacidad armada o hacer movilización de masas con la suficiente fuerza de hacer imposible la erradicación. Por encima de la... Ahorita sale por encima de aquí. ¿Está viendo? Ah, sí. Lo que mira, no tengo coca. Mira dónde tengo coca. No tengo ni una mata. No tengo nada de coca. Ni con dolor de estómago. No tengo una mata de coca. Ni con dolor de muela. Putumayo, hoy, a la fecha de esta entrevista, no se ha asperjado. En el Putumayo no hemos tenido aspersión. No. Pero, general, yo estaba en Putumayo y estaban fumigando. No. A lo mejor estoy, digamos, equivocada. Si puede ver, quédese mirando aquí al cielo. ¿En qué sector de Putumayo? Justo por Puerto Guzmán. No. Sí. ¿Es una fumigación o no? Parece, pero lo podríamos verificar, ¿sí? Esa altura es una locura. I think they have to fly no more than 50 meters above the level of the ground. Is that correct? 150. Okay, 150. 150, or I thought it was like 40 after the airport. Yeah, let's get back to you on that because I think it's definitely less than 150. Y esto está a 200 metros, 300 metros. Mire, puede pasar algunas cosas, ¿sí? Y es bueno verificarlo. Hay momentos, digamos, en que ese puede ser un caso. Si podríamos verificarlo con la fecha. Precisamente, hace unos días, un avión
de la aspersión tuvo una emergencia como tal y tuvo la necesidad de descargar, digamos, el producto que llevaba para poder continuar. Puede ser un caso de esos, ¿sí? Hay un sistema supuestamente oficial de quejas que te permite, si la política está errada, ir a quejarte y decir, bueno, me han causado daños a mis cultivos lícitos, en mi zona no había coca, mis niños se enfermaron. No. Este sistema es perverso porque el mismo que fumiga es el mismo que juzga si te hizo daño o no. Y por eso el nivel tan bajo en el porcentaje de indemnizaciones a este tipo de impactos a las comunidades. No son muchos los casos que se indemnizan, pero sí hay casos que se indemnizan. Podríamos estar hablando de 10 casos, se están indemnizando 2, 3 casos. Entonces, esto no es una situación arbitraria, como se ha pensado. Después de que llegaron las fumigaciones, ya todo fue diferente. Ya comenzó, o sea, el plátano ya no daba mucho, o sea, pues la mayoría se marchitó, se murió. Me tocó salirme para acá al pueblo. Esa fue la primera vez que fumigaron, ¿no? Yo llegué, rocé, pues mirando ya las matas de yuca, pues ya todas marchitas, rocé parejo otra vez y volví y le sembré. Y en eso, pues, como a los 3 meses, volvió otra la avioneta a fumigar. Miré el monte amarillo, ya la yuca, pues, marchita. No, pues, mi reacción fue ponerme como a llorar, ¿no? No pude, no resistí mucho porque pues, de ver las deudas que tenía. De ver las deudas que tenía, pues me sentí, o sea, perdido, porque pues yo soñaba pues salir adelante con pagar mis deudas con los cultivos, pero no fue posible. Pues le dije a la mujer, no es más de otra, pues salir al pueblo a ver si, a trabajar de otra manera, porque lo que teníamos lo perdimos. Sí, pues yo el primer día me sentía colorado, me sentía, no sé, avergonzado pues de sacar mi producto. Pues. La gente no estaba acostumbrada a comprar pues el tamalillo, pues le había puesto yo, ¿no? Pues no fue mucho la venta, pues, los vendí, pero pues todo el día caminando por las calles, los barrios. Pero sí, en el campo lo más bueno, de pronto salía uno, le daban ganas de chupar una naranja, pues iba al árbol y bajaba sus naranjitas y chupaba. Y le dio ganas de comerse una gallina, pues le echó maicito y cogió una gallina y le hizo un sancocho bien sabroso y lo comió con la familia. Y es lo bueno en el campo, ¿no? Inicialmente tenemos un desplazamiento masivo de los campesinos hacia los cascos urbanos, a engrosar las filas de desempleados, a perpetuar la pobreza de alguna manera más en los centros poblados. El desplazamiento por fumigaciones
ha sido documentado por organizaciones como CODES y Human Rights Watch, y, sí, organizaciones suizas, la Cruz Roja. Si usted entrevista, por ejemplo, a miembros de las comunidades negras, dicen, el ejército, por ejemplo, la fuerza pública obligó a la comunidad a desplazarse en algún sector porque hubo aspersión, porque hubo fumigación o porque hubo demasiada opresión del Estado. Pero también hay un fenómeno muy importante que se desconoce y es la migración del campesino cocalero a otras zonas porque hay mayor rentabilidad, menos costos de producción, mayor facilidad de entregar la mercancía y además no se movilizan por decisión propia. Es que esa mafia del narcotráfico les da unas zonas de producción y organiza la movilización de esos campesinos a esos territorios. Mi viejo crió conmigo trabajando y cuando él ya fue un adulto que buscó su mujer, pero siempre seguimos juntos como padre e hijo. Cuando llegó el proyecto de Adam, que la gente resolvimos dejar de sembrar coca por sembrar cacao, empezamos a trabajar juntos. Yo le doné un pedazo de tierra para que él trabajara conmigo. Y sí, nos fuimos a trabajar los dos y hicimos la finca pegada ahí. Cuando vino la fumiga, que nos fumigaron la primera vez, él me dijo, yo me voy. Yo le dije, no, hijo, no me vaya, sigamos. Con amor, y le agradezco tanto que él me escuchó y dijo, no, bueno, sembremos. Volvimos a sembrar de nuevo. Como decir, por ahí los 6 meses vino vuelta la fumiga y acabó con todo. Me dijo él, yo me voy. Yo le dije, no, no se vaya, quedemos. No, me dijo, papi, yo me voy. Yo le dije, ¿cómo me deja? Y usted se queda, pero yo me voy. Yo aquí ya no voy a estar más de balde, porque ¿para qué? Dejamos de sembrar coca por no estar en lo ilícito. Sembramos cacao, el gobierno nos da plata y nos lo matan. Entonces, ¿qué hago aquí? Me dijo, no, yo me voy. Se fue. I've been down to southern Colombia and seen some of it. It's chemical warfare, which is driving huge numbers of peasants off their land, destroying their crops. Colombia has the second biggest refugee problem in the world after Sudan. And they're driven into urban slums, and multinational corporations come in and start mining and so forth. El territorio le interesa exclusivamente a las multinacionales y a todo aquel que tenga un ánimo de extracción. Y empezamos por Gran Tierra, que es la compañía que opera en el municipio de Yagarzón. Son uno de los mayores productores. Está el consorcio Betra, el consorcio Colombia Energy, Ecopetrol, está Pacific Rubiales, Emerald. Todas estas son extranjeras y no hacen sino más que sacar el petróleo. Y también tenemos una gran avanzada de minería ilegal. In 2007, there were about 140,000 hectares under coca production, and now there's half of that. And that matters a lot. Less coca means less cocaine, means less drugs going anywhere else in the world. And of the 70,000 hectares that remain in production, more than half of them are in areas where we can't spray, which tells you something. That means the people who are producing the coca are moving them into areas where spraying can't take place because the spraying is effective. Pues nosotros creemos que fumigan, pienso que para empobrecer un pueblo, empobrecer un municipio, donde hay tantas riquezas naturales y minerales, al no tenernos nada que acudir, es donde entran las multinacionales y nos brindan lo que es el empleo y entran a hacer la explotación de hidrocarburos, de madera, el oro. Entonces tienen que empobrecernos para que seamos mendigos de esas multinacionales que son invasores de nuestro país colombiano. En la práctica, al sacar a la gente de sus territorios por la vía de la quiebra de sus economías rurales, lo que se hace es despejar el terreno para que ingresen otro tipo de actividades, por ejemplo, compañías que se hacen a tierras baratas. Yo pienso que la fumigación tiene que ver con el desplazamiento de la población en sentido de es un desplazamiento calculado para ampliar las zonas ganaderas. They
have been moving their coca cultivation away from areas where we're allowed to spray aerially. It's gotten to the point where now 51% of all coca being cultivated in Colombia has moved to indigenous reserves, national parks, or the border buffer zone with Ecuador. All of those areas where we are not allowed to spray by arrangement with the Colombian government. Lo que se aspira es que el agricultor se pierda, digamos, todo el interés que ha tenido en su territorio y se desplace, ¿sí? Y que haga parte, digamos, de esa cadena de los programas que tiene el gobierno, que es de mendigar como Familias en Acción, Familias Guardabosque, que eso no ayudan en nada, antes por el contrario generan más dependencia y mayor pobreza en las comunidades. Pienso que más tarde, yo lo dije hace unos 20 años, esto no va a ser nuestro. En zonas donde se evidencia claramente que hace 20 años había comunidades campesinas colonas que tenían pequeñas parcelas de las cuales detentaban ingresos, y ahora lo que vemos son grandes compañías, por ejemplo en la agroindustria de La Palma. Pero en materia humanitaria hay unos daños que han sido documentados por distintas entidades. El Ministerio de Salud, por ejemplo, desde 1991 advirtió al Consejo Nacional de Plaguicidas que el glifosato no debería usarse para aspersión aérea porque no teníamos una valoración científico-técnica que nos permitiera establecer con certeza que no causaba daño. Se puede cuantificar la pérdida de 1 hectárea de coco, de plátano, de cacao, de cualquier cultivo, pero no se puede cuantificar la afectación a la salud de las familias que vivimos acá en el territorio. No hay en Colombia un solo muerto por la fumigación con glifosato. No se ha podido probar científicamente esa afectación. Eso no lo digo de una manera caprichosa. Eso ustedes podrán acudir a quienes tienen la calificación, los toxicólogos y los científicos que tienen los argumentos adecuados para esa materia. Yo le pedí a Cancillería básicamente que me mostrara en qué estudio se basaba para ellos decir que el glifosato no hacía daño. Y uno de los estudios que me mandaron era escrito por un excontratista de Monsanto, financiado por Monsanto, y una cosa que se llama el Task Force del glifosato. Es decir, un grupo de gente trabajando para las empresas que producen el glifosato para demostrar que el glifosato no hace daño. Entonces, mi respuesta básicamente fue, los únicos que creen que ese estudio es independiente y que es riguroso son ustedes, perdónenme que se los diga. Fue un estudio hecho por toxicólogos, dijéramos, internacionales, reconocidos. El estudio del año 2005, que yo no he leído plenamente, dijéramos, apenas leí el resumen como parte de lo que estábamos haciendo, hecho por toxicólogos, dijéramos, reconocidos internacionalmente, concluyó que no había un efecto sobre la salud, básicamente. Nos hemos encontrado, sobre todo con casos de alergias en la piel, irritaciones también en los ojos, deformidades congénitas, que sí hemos encontrado que pueden ser causa no solo de unos malos controles prenatales, sino también de unas posibles intoxicaciones que se han venido dando a largo plazo. There's some recent, supposedly academic studies that are out that are challenging the cost effectiveness of aerial eradication or the efficacy of the destruction of coca plants. Those studies are not yet tested in a peer-reviewed journal. We believe they lack a certain rigor and they haven't yet been kind of examined. No solamente en este departamento, sino en el vecino país del Ecuador. Se ha visto afectaciones en los cambios de la piel, se ha visto enfermedades respiratorias y también se ha visto malformaciones en los fetos de las mujeres embarazadas, y esto fue lo que precisamente produjo
la demanda del Ecuador contra Colombia y la posterior indemnización. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Y el canciller Ricardo Patiño ha destacado como positivo el documento suscrito entre los gobiernos de Ecuador y de Colombia en el marco de un acuerdo amistoso extrajudicial a cambio de que el Ecuador desista de la demanda planteada ante la Corte de La Haya en contra de Colombia por las aspersiones de glifosato y las afectaciones a pobladores y plantaciones ecuatorianas. Principal objetivo, hay otros más, pero el principal es que nunca más los efectos del glifosato que utilice el gobierno o algún otro químico que utilice el gobierno colombiano en una lucha por la erradicación de los cultivos ilícitos llegue a nuestro territorio. Y tengo el acuerdo en mis manos, pero son 15 millones de dólares americanos para las provincias de Sucumbíos y de Esmeraldas. Ya quisiéramos en el Putumayo que el Estado colombiano nos diera 15 millones de dólares americanos para el desarrollo social. Pero eso no quiere llevamos decir 10 que el años acuerdo... pidiéndolo, doctora Arrieta. Este y los anteriores gobiernos han hecho caso omiso. Y de Contera, doctora Arrieta, de Contera, los campesinos se dan cuenta que entonces el Estado colombiano, su Estado, su gobierno, le da a los ecuatorianos 30.000 millones de pesos cuando a ellos no les da sino avioneta y glifosato, por favor. No hay ningún tipo de indemnización. La gente está empeñada en decir que porque Colombia le va a dar 15 millones de dólares a Ecuador. Mira, para todos menos para el gobierno, es claro que esto es una admisión de culpa de que el glifosato que se utilizaba en las campañas de aspersión terminaba por los vientos o por errores de los planes de vuelo en territorio ecuatoriano. El gobierno colombiano en ese momento argumentó, la Cancillería colombiana argumentó que esto simplemente era una donación que el gobierno colombiano le quería hacer al Ecuador para el desarrollo de su frontera con Colombia. Esto no se lo cree más nadie. La pregunta que sigue a esto es básicamente si el gobierno colombiano admite pagarle al Ecuador 15 millones de dólares. Implícitamente porque el glifosato que se está utilizando en las campañas de aspersión en Colombia está causando daños en la salud de los pobladores de Ecuador, ¿por qué seguimos con el programa de aspersión en Colombia? There's a myth that glyphosate causes human health issues or problems. Glyphosate is one of the most heavily studied chemicals on the planet. There's a raft of academic literature in the U.S. and here in Colombia that demonstrates that glyphosate has no appreciable impact on human health. Se encontró con un grupo de 15 indígenas de los Lucag Macú, los cuales presentaban un estado avanzado de infección en la piel y que según los médicos que han tratado por varios años a estos indígenas, nunca antes se había presentado esta clase de enfermedad y que seguramente es causada por contacto con algún herbicida, toda vez que en la región habitada por los Lucag Macú se han registrado últimamente fumigaciones con glifosato por parte de antinarcóticos. Es de suponer que estas fumigaciones están acabando con los últimos nómadas verdes del mundo. Entonces eso nos llevó a nosotros básicamente a tomar los datos que existen de todas las consultas médicas en Colombia entre el 2003 y el 2007, son más o menos 52 millones de observaciones. Cada vez que una persona en Colombia fue al médico queda registrado en un sistema que se llama los RIPS, y eso lo unimos básicamente a los datos diarios de aspersión que maneja la Policía Antinarcóticos, es decir, para cada municipio, para cada día sabemos cuántas hectáreas fueron fumigadas entre el 2003 y el 2007. Cuando cruzamos esas dos bases de datos y utilizamos técnicas estadísticas, podemos desentrañar de nuevo el impacto causal de la aspersión sobre ciertos indicadores de salud que la literatura médica y los trabajos de las ONGs habían dicho que se veían afectados por el programa de aspersión. Lo que encontramos en este estudio es que la exposición al glifosato producto de las aspersiones con estos herbicidas llevan a un aumento en la incidencia de enfermedades dermatológicas. El efecto más grande se observa sobre abortos, que es un tema bastante preocupante, es decir, que haya mujeres que están perdiendo sus hijos por estar expuestas a un herbicida que se está utilizando contra los cultivos ilícitos, pues es un problema bastante grave. Si la conclusión está allí, dijéramos de manera definitiva, sí es la responsabilidad del Ministerio de Salud levantar la mano y decir aquí hay un problema de salud y nosotros tenemos que poner por encima de otra consideración la salud de los colombianos. Los dictámenes de la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer y la Organización Mundial de Salud pusieron en jaque la fumigación en Colombia, único país del mundo que fumiga de manera aérea con glifosato.
El artículo sobre carcinogenicidad del glifosato, publicado el pasado 20 de marzo de 2015 en The Lancet, una revista médica británica, movió la balanza contra el glifosato. This study looked at the strength of scientific evidence that glyphosate causes cancer. The conclusion was that glyphosate probably causes cancer. La Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer concluyó que la exposición a esta sustancia puede estar relacionada con la generación del linfoma no Hodgkin. Sin contar que en los animales también puede ser cancerígeno. We identify a working group of the world's best experts. They look at studies in humans. These are studies of people who were exposed in their jobs or in their communities. Based on this review process, the working group of experts chose to classify glyphosate as Group 2A, probably carcinogenic to humans. Pero siempre el argumento de los gobiernos era: ojo que ustedes están confundiendo el efecto de la producción de cocaína y la manipulación de precursores químicos para la producción de cocaína con la aspersión. Entonces, el argumento de Colombia y de Estados Unidos siempre fue: eso no es evidencia de que la aspersión cause daño. Lo que es la cocaína, y acá yo sé que a ellos les están afectando allá. En vez de estar gastando líquidos de glifosato, y eso nos está enfermando. Yo creo que estamos a meses o a muy poco tiempo de que haya fallos judiciales en donde le digan al gobierno: usted tiene que detener el programa de aspersión. Se presentó una acción judicial de los campesinos del Nariño para solicitar la suspensión de las fumigaciones por considerar que ello afectaba el medio ambiente y la salud de las comunidades campesinas e indígenas que vivían vecinas a unas plantaciones que eran fumigadas con glifosato. La Corte Constitucional ordenó que se hicieran estudios técnicos para valorar el impacto ambiental y a la vida humana de las fumigaciones con glifosato, y si había riesgo, ordena a la Corte aplicar el principio de precaución. Voy a pedirles a los funcionarios del gobierno, a los ministros que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, que en su próxima reunión suspendan el uso del glifosato. Hoy el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes que se suspendiera de inmediato estas aspersiones, pues el herbicida utilizado fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno. The idea that glyphosate creates some kind of permanent economic or environmental damage is actually not true. In about 90 days, the components of glyphosate break down to chemicals that actually serve as fertilizers, that actually enhance plant growth. Que no se puede fumigar con glifosato, que entonces digan con qué van a fumigar. Para nosotros fue una excelente noticia. El gobierno suspende, lógicamente, la fumigación, pero no sé para qué zona del país. Aquí debe prevalecer el bien común, y lo que no nos puede pasar es que lleguemos, por ausencia de un análisis más detallado, a perder herramientas que de una u otra manera contribuyen a, francamente, reducir el narcotráfico, a, francamente, reducir a los criminales, a, francamente, reducir la inseguridad. Definitivamente esta política no es ni siquiera una política concertada con el Congreso en Colombia, ni siquiera con autoridades locales. Entonces es una política absolutamente vertical desde Estados Unidos. Yo no sé si en otros tiempos Estados Unidos impuso cosas. En este tiempo no impone. Es un contribuyente, coopera y somos socios estratégicos. La relación entre Colombia y Estados Unidos es una relación de socios estratégicos. Cuando Colombia ha intentado en los últimos años alguna independencia de esa política, siempre ha habido una limitación, que es que
esa doctrina de la guerra contra las drogas, esa imposición de una cultura puritana tiene naturalmente consecuencias, porque nosotros no podemos salir con el Uruguay en este momento a proclamar, digamos, el uso legal de la marihuana o de la cocaína. In terms of our security assistance relationship with Colombia, it's very much a mutual benefit for both countries. Colombia has gained access to U.S. expertise and support in fortifying its own efforts against organized crime and illegal armed groups and narcotics trafficking. Puede ser que los Estados Unidos puedan estar ayudando aquí, pero no está ayudando, porque no se dan ni de cuenta cómo está el campesino. Si Colombia se saliera y permitiera el cultivo de la coca, inmediatamente la reacción norteamericana sería muy fuerte y el castigo, digámoslo así, sería muy severo. Podrían paralizar las exportaciones, las inversiones y situar al país en una confrontación interna mucho más grave. La política prohibicionista, lo que se planteó como el modelo de la prohibición contra las drogas, como política agregada ha sido un fracaso total, es decir, no ha logrado ni reducir las tasas de prevalencia del consumo, ni erradicar el narcotráfico. Naciones Unidas lleva diciéndonos 40 años que vamos hacia un mundo libre de drogas, y lo único que venimos observando es más y más consumos problemáticos. El mundo necesita repensar su guerra contra las drogas, tener una actitud más de salud pública en el consumidor, tener una actitud mucho más pragmática frente al campesino que está cultivando la coca. Lo que estoy queriendo es que busquemos entre todos caminos que sean mucho más efectivos, porque después de 40 años de lucha contra el narcotráfico, el mundo no puede decir que ha ganado la guerra, todo lo contrario. Si el gobierno cree que el glifosato es peligroso para la salud y para el medio ambiente, ¿por qué autorizó la fumigación manual con esa misma sustancia? ¿O es que está, dijéramos, conscientemente poniendo en peligro y en riesgo a la salud de quienes fumigan y a la salud de los campesinos? Pues mire, es que yo he tomado pasos que son bastante impopulares. El paso de buscar la paz, eso ha sido bastante impopular. Es una ironía, pero así es. Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Y combatir el narcotráfico con medidas más efectivas que la simple represión también es un paso impopular. El gobierno no actuó ni por razones científicas ni por razones jurídicas. Eso fue, dijéramos, para la galería. Por ejemplo, cuando el procurador dice no disfracen de realidad científica un hecho distinto político, y es que el gobierno quiere hacer esto para avanzar las negociaciones en La Habana, yo ahí sí me plantaba en la raya y decía, señor procurador, usted no tiene la capacidad de leer las mentes. Los debates no se pueden hacer juzgando intenciones, los debates tienen que hacerse juzgando realidades, y estas son realidades científicas o institucionales. Es que hay que ponderar cuáles han sido los efectos nocivos de la droga. ¿Quiénes son los afectados? La juventud, las familias. Y algunos creen que ellos se deben sacrificar por proteger intereses. A pesar de que el Estado nos tilde, digamos, de narcotraficantes, nos tilde de guerrilleros, nosotros vamos a seguir en la actividad que nos permita sobrevivir. ¿Cómo voy a decirle yo a un campesino en Tumaco, aquí, o en Nariño, en el Cauca, que está cosechando marihuana, que tiene que irse para la cárcel si esa marihuana es legal en el estado de Washington, en el estado de Colorado? Y eso es lo que el mundo tiene que sentarse a analizar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la percepción que tengo como procurador, como representante de la sociedad, como representante de las víctimas, que son las familias, que es la juventud, que es la sociedad en general, debo decir que lo que no se debe hacer es desmontar
como ha hecho el gobierno nacional de manera subrepticia el combate contra los cultivos ilícitos. La hoja de coca va a seguir presente en la vida de las comunidades indígenas de los Andes y para eso no le tienen que pedir permiso absolutamente a nadie. ¿Cuál es la objeción de esas comunidades? ¿La fumigación con glifosato o la utilización con glifosato? Es indudable que el gobierno renunció a la fumigación, pero sigue utilizando el glifosato. Es este modelo de vida que lo estamos viviendo y sí reclamamos a todo el universo entero que nos den una mirada y un apoyo de que cómo podrían entre todos mirar esto y defender siquiera los pueblos indígenas que estamos en vía de extinción, políticamente, física y cultural. Una actividad que para muchos es ilícita, pero para las comunidades es lícita porque se trata de cultivar una planta que producen en nuestros territorios y que otras personas son las que le dan la dinámica de uso ilícito. Entonces, si ya los otros le dan un tinte de narcotráfico o económico, es a ellos a lo que deben de atender. Si hubiera una ayuda que el Estado le ayudara al campesino en todo, pues el campesino no molesta con la coca. Así que les pido el favor, que si es posible, que nos ayuden, porque nosotros no estamos en ninguna guerra. Estamos viviendo en paz acá, y estamos muy amañados en este campo y no queremos abandonarlo. Colombia puede cambiar, pero buscándole la forma como, y lo hay. La política de reducción de la fumigación aérea y después la suspensión nos va a colocar en los años siguientes en el escenario en el cual Colombia va a nadar en coca. No les importa la relación entre drogas y seguridad, no les importa la relación entre drogas y salud. Para esa institución, drogas y delito es lo mismo, exactamente lo mismo, y solo lo miran con ese ángulo. Y eso en gran medida no ha dejado al mundo avanzar, ni ha dejado al mundo experimentar, ni ha dejado que los países cambien, porque hay una guardia pretoriana, ¿no?, diciendo que drogas y delito es lo mismo. Y resulta que no, que eso tiene implicaciones de corrupción, tiene implicaciones de costos sociales gigantescos, tiene implicaciones de salud gigantescas, y no nos pueden decir que lo único que importa es que en una convención dice que eso es delito. Pues no.